Imagina despertar cada mañana antes de que el sol aparezca, con las manos ásperas de tanto trabajar, los pies descalzos sobre el piso frío de madera, mirando por la ventana ese pedazo de tierra que te costó todo lo que tenías y todo lo que perdiste. Ahora imagina que un hombre de traje llega a tu puerta con una maleta llena de dinero y una sonrisa que no le alcanza los ojos, y que ese mismo día una mujer emerge desde la orilla del río como si la propia tierra la hubiera creado, con una mirada que te atraviesa de lado a lado. Esta es la historia de Elías Moreno, y comienza exactamente así. El Arizona de 1874 no era lugar para los de espíritu débil. El sol rajaba el cielo como cuchillo. El viento cargaba arena suficiente para enterrar a un hombre vivo, y la tierra, seca, roja, infinita, parecía poner a prueba cada amanecer quién tenía derecho de quedarse. Elías Moreno había llegado a ese valle 8 años atrás, a los 23, con un caballo cojo y una escritura que apenas alcanzaba para cubrir una mesa de comedor. El rancho que construyó con sus propias manos quedaba a 40 millas al sur de Tucson, en un pliegue del terreno donde un arroyo se empeñaba en aparecer incluso en los meses más secos del año. Una rareza en Arizona, y por eso mismo una bendición que Elías trataba con un respeto casi religioso. La casa era de madera traída del norte, cada tabla escogida a mano, cada viga encajada con el cuidado de quien sabe que no habrá segunda oportunidad. No era grande, era sólida. Tenía un portal amplio que atrapaba la sombra de la tarde, una chimenea de piedra en el centro y ventanas de vidrio que le costaron 3 meses de trabajo extra para pagar. Elías dormía en un cuarto al fondo, pero pocas veces dormía mucho. El rancho tenía ganado, caballos, un huerto pequeño de manzanas y chabacanos, y una milpa que cultivaba con una dedicación que sus vecinos encontraban graciosa para un hombre soltero. Soltero sí, no por falta de oportunidad, sino porque Elías había aprendido temprano que ciertas cosas no se fuerzan. Su madre se lo había dicho antes de morir una tarde de invierno en Ohio, cuando él era todavía adolescente. Elías, cuando llegue lo que tiene que llegar, lo vas a saber. No vas a necesitar pensar. El corazón ya habrá decidido. Él guardó esas palabras como si fueran moneda de oro. Fue un lunes de agosto cuando el gobernador mandó a su representante. El hombre se llamaba Vernon Holt, 40 y tantos años, traje gris, bigote bien recortado, manos que jamás habían tocado una pala. Llegó a caballo con 2 hombres armados detrás, lo cual Elías notó de inmediato y no le gustó ni tantito. Se detuvo en la entrada del rancho sin desmontar, como quien no piensa quedarse mucho tiempo. Johnson llamó con la voz de quien está acostumbrado a que le obedezcan. «Tengo una propuesta del gobernador Cassidy. Su tierra vale $20,000. Él le ofrece 30,000 pagados en efectivo en este momento». Elías estaba en el portal reparando un arnés. No dejó de hacer lo que hacía. «No está en venta», dijo sin levantar los ojos. Holt esbozó una sonrisa que tenía más veneno que simpatía. «El gobernador está construyendo una carretera entre Tucson y la nueva concesión minera. Su propiedad queda exactamente en el camino. Sería más fácil para todos que aceptara ahora». ¿Más fácil para quién? Elías finalmente lo miró. «Me levanto temprano, trabajo hasta que oscurece y pago mis cuentas. No me interesa lo fácil». Holt guardó el sobre que había sacado del bolsillo con una lentitud calculada, como si guardara también la paciencia. El gobernador no es hombre acostumbrado a escuchar un no. Entonces va a ser una buena experiencia para él. Elías volvió al arnés. «Buenas tardes, señor Holt». Los 2 hombres armados cruzaron miradas. Holt se quedó parado un momento, como si calculara algo. Luego giró el caballo sin decir más. Elías observó el polvo que levantaron al irse y sintió un peso asentarse en sus hombros que no estaba ahí por la mañana. $30,000 era una fortuna, y la negativa tenía un precio que todavía no sabía calcular. 3 días después, encontró los mojones de su propiedad arrancados del suelo. No era casualidad, era un mensaje. Elías pasó la tarde reponiendo cada uno, cavando más hondo, esta vez rodeándolos de piedras. Y fue durante ese trabajo, con el sol ya inclinándose hacia el oeste y el arroyo brillando en la orilla opuesta, que la vio por primera vez.
Estaba parada al otro lado del arroyo, completamente inmóvil, observándolo con una atención que no tenía nada de hostil. Era casi clínica, como si evaluara algo que todavía no había decidido. Joven, quizás 20 y tantos años, con el cabello negro largo y liso que el viento movía como bandera. Vestía una túnica de cuero con bordados de colores en los bordes, polainas y mocasines que no hacían ningún ruido. Tenía los brazos cruzados y los ojos oscuros, directos, imposibles de esquivar, fijos en él. Elías se incorporó despacio, sin movimientos bruscos. En ese Arizona, una figura apache a la orilla de tu arroyo podía significar muchas cosas, la mayoría de ellas complicadas. «Estás arreglando tus mojones», dijo ella en un español claro y limpio, lo cual lo sorprendió tanto que tardó un segundo en responder. «Alguien los arrancó». «Lo sé», dijo ella. «Yo los vi». Silencio. El arroyo corría entre ellos con ese sonido discreto del agua que no sabe que está en medio de algo. «¿Eres de la gente de Collachi?», preguntó Elías. «Era», respondió ella. «Collachi murió. Ahora somos de la reserva». Una pausa corta, pero no todos lo aceptamos. «¿Tu nombre?». Ella dudó medio segundo, no por inseguridad, sino como quien decide cuánto dar de una vez. «Nayeli. Elías Moreno». «Sé quién eres», dijo ella. «Eres el hombre que no vendió la tierra». Y con eso, sin más, dio la vuelta y desapareció entre los matorrales, con ese silencio de quien pertenece al lugar de un modo que él nunca pertenecería del todo. Elías se quedó parado un largo momento, con el mojón en la mano y el corazón latiendo de una manera que no tenía explicación inmediata. Luego volvió al trabajo, pero algo había cambiado en el aire de la tarde, como cuando una tormenta cambia de dirección sin aviso. Ella volvió al día siguiente y al siguiente, siempre en la misma orilla, siempre observando. A la tercera vez, Elías cruzó el arroyo y se acercó. Ella no retrocedió. Se quedaron uno al lado del otro mirando el agua por un largo momento, y entonces ella señaló un sendero que subía el cerro al norte. «Hay hombres del gobierno aquí desde hace 3 días», dijo ella, «con instrumentos de medición. Están trazando tu tierra como si ya fuera de ellos». Elías sintió que la sangre le calentaba. «¿Me estás vigilando?». Nayeli lo miró con una expresión que mezclaba paciencia con algo más sutil. «Estoy vigilando la tierra», corrigió ella. «Tú nada más vives en ella». La información que Nayeli le trajo era un regalo y una advertencia al mismo tiempo, y Elías la trató como tal. Al día siguiente cabalgó hasta Tucson, entró a la oficina del registro y pasó 4 horas revisando cada línea de su escritura con el licenciado Fuentes, que cobraba caro pero decía la verdad. La conclusión fue clara. La tierra era suya, legalmente, sin ambigüedad. Lo que el gobierno hacía era presión, no ley, al menos por ahora. Fuentes se frotó el mentón con la mirada de quien ya había visto esa película antes. Cassidy quiere esa carretera, Moreno, y cuando los gobernadores quieren algo suelen encontrar la manera. Puede ser legal, puede ser menos legal, pero suelen conseguirlo. Puede intentarlo, dijo Elías guardando los documentos, pero que me demuestre primero que tiene el derecho. Volvió al rancho con la escritura guardada dentro de la camisa, cerca del pecho, como si la tinta pudiera desvanecerse si se alejaba demasiado. Nayeli estaba en el portal cuando llegó. Él detuvo el caballo a 10 metros y se quedó mirándola, tratando de descifrar lo que sentía. Sorpresa, sí, pero no incomodidad. Ella estaba sentada en el escalón de arriba, con la espalda recta, las manos en el regazo, mirando el horizonte con la familiaridad de quien eligió estar exactamente ahí. «Entraste a mi propiedad», dijo él bajando del caballo. «¿Fuiste a la ciudad?», respondió ella. «Quería asegurarme de que regresaras». Elías ató el caballo, subió los escalones y se quedó de pie junto a ella. El sol bajaba. La luz se volvía dorada a esa hora, tirando sombras largas sobre la tierra roja. «¿Por qué te importa?», preguntó él sin acusación, solo curiosidad genuina. Nayeli tardó un momento en responder. «Mi gente cazaba en este valle por más de 100 años antes de que tú llegaras», dijo despacio, pesando cada palabra. «Crecí bebiendo de esta agua», señaló el arroyo. «El anciano que me enseñó a rastrear murió a 300 metros de aquí», señaló hacia el noreste. «Cuando llegaste pudiste cerrar el paso, pudiste cercar el arroyo. Otros rancheros lo hicieron. Tú no».
Lo miró de frente. Por eso te pongo atención. Había algo en esa mirada que Elías no sabía nombrar, pero que reconocía de la misma manera que reconocía cuando iba a llover. No por lógica, sino por sensación en la piel. Se quedaron en silencio por un momento que duró más de lo que debía y menos de lo que él quería. Quédate a cenar, dijo él sin planearlo. Nayeli lo miró como si sopesara el peso de la oferta. Sí, respondió. Esa fue la primera de muchas cenas. Nayeli volvió la noche siguiente y la de después en un ritmo que no fue discutido ni acordado. Simplemente ocurrió, como el agua que encuentra su camino sin necesitar decidir la dirección. Elías aprendió que ella hablaba español por un misionero que había enseñado a los niños de la tribu durante 3 años, que había leído la Biblia entera 2 veces y pensaba que Job era el personaje más honesto de todo el libro y que sabía rastrear en terreno pedregoso mejor que cualquier cazador que él hubiera conocido. Ella aprendió que él había perdido a su padre a los 15 años, que había construido el rancho solo, sin pedir ayuda a nadie, por terquedad y por orgullo, y que los dos eran probablemente la misma cosa, y que tocaba la armónica los viernes por la noche cuando creía que nadie escuchaba. «Te escucho», dijo ella cierta noche desde afuera de la ventana, lo cual lo hizo saltar de la silla con el corazón en la garganta, y ella soltó una carcajada, una risa, corta, genuina, que Elías guardó mentalmente como si fuera algo precioso que podía perderse. Fue una tarde de septiembre cuando las cosas se complicaron de verdad. Elías estaba reparando una cerca en el límite norte de la propiedad cuando escuchó caballos, más de 2, más de 3. Eran 5 hombres del gobernador, esta vez sin Holt, con un ingeniero y equipos de medición. Estaban a 50 metros dentro de su propiedad cuando Elías llegó en su caballo y les bloqueó el camino. «Esta es propiedad privada», dijo con una calma que le costó trabajo mantener. «Están traspasando». El ingeniero, un hombre joven que claramente prefería estar en cualquier otro lugar, consultó un papel. El gobernador Cassidy emitió una orden de evaluación de interés público. Una orden de evaluación no es una escritura de compra. Elías los interrumpió. «Quiero todos sus nombres». Los hombres armados se inquietaron. Uno de ellos puso la mano en la cintura y eso fue suficiente para que el ambiente cambiara de temperatura. Elías no movió un músculo. Fue entonces cuando notó el sonido, o más bien la ausencia de sonido. Los pájaros dejaron de cantar, el viento se detuvo y desde entre las rocas al norte, al este y al sur emergieron figuras. 6, 8, 10 hombres apaches, cada uno parado en terreno elevado, completamente inmóviles, observando. No había armas levantadas, no había ningún gesto amenazante, solo presencia absoluta, silenciosa e innegable. Uno de los hombres armados del gobierno palideció. «¿Qué es eso?» «Vecinos», dijo Elías sin parpadear. El ingeniero dobló su papel, lo guardó en el bolsillo e hizo una señal a los demás. Sin decir más nada, el grupo giró los caballos y se fue al trote. Elías se quedó parado hasta que el polvo se asentó. Luego miró hacia las rocas al norte. Nayeli había bajado de una de ellas y estaba a 10 metros de él con una leve sonrisa que no era de victoria, era de algo más complejo. «¿Sabías que vendrían?», dijo él. No era pregunta. «Alguien de la tribu los vio salir de Tucson esta mañana», dijo ella. «Vine a avisarte, pero ya estabas aquí». Elías bajó del caballo y se quedó parado frente a ella. La distancia entre ellos era de un paso. El sol estaba alto y sin misericordia, y los dos tenían polvo en la ropa, y a ninguno parecía importarle. «¿Por qué hizo eso tu gente?», preguntó él. «No me deben nada». Nayeli ladeó ligeramente la cabeza. «Nunca cerraste el arroyo», dijo ella, como si eso lo explicara todo. «Y cuando el anciano Kawal murió el invierno pasado, dejaste que su familia acampara en tu tierra 3 días, sin pedir nada a cambio». Elías lo recordó. Un grupo de apaches había cruzado el límite sur del rancho con un anciano enfermo que murió esa noche. Él les había dado leña, agua y espacio. No le había dado muchas vueltas. «No fue nada del otro mundo», dijo él. «Para nosotros sí lo fue», respondió Nayeli, y esta vez su mirada tenía una profundidad que fue difícil sostener más de un segundo. Elías
Desvió los ojos hacia el horizonte, sintiendo algo en el pecho que era al mismo tiempo cómodo e inquietante, como recargarse en una pared que no sabías que estabas buscando. Fue en ese instante que él, sin planearlo, sin pensarlo, extendió la mano y tocó levemente el rostro de ella, solo los dedos en la mejilla, la más leve de las presiones. Nayeli no retrocedió, se quedó completamente quieta, con los ojos en los de él, y por un segundo que pareció mucho más largo, ninguno de los dos respiró. Luego ella dio un paso atrás, despacio, sin prisa. «Los hombres del gobernador van a volver», dijo ella con una voz completamente bajo control, pero que tenía algo diferente en el tono. «Lo sé», dijo él, «con más gente, también lo sé». Ella lo miró un momento más, luego dio la vuelta y siguió hacia las rocas. Elías se quedó parado, con la mano todavía levemente levantada, sintiendo el calor de la tarde y el peso de algo que había comenzado. Octubre llegó con un cielo que no sabía si quería ser azul o gris, y con él llegaron rumores de Tucson que a Elías no le gustó escuchar. El gobernador Cassidy había contratado un abogado de Washington para impugnar la legitimidad de escrituras de antes de la guerra en la región, un movimiento legal que, bien ejecutado, podría invalidar decenas de propiedades, incluyendo la de Elías. No era ley todavía, era amenaza, pero era una amenaza con dinero detrás. Elías se enteró por el dueño de la ferretería, un hombre llamado Don Aurelio, que sabía de todo y no cobraba nada por la información, porque le gustaba ver a la gente ponerse pálida. «No solo eres tú, Moreno», dijo Don Aurelio, empacando clavos con la misma calma de quien habla del clima. «Son otros 12 rancheros a lo largo del valle. Cassidy quiere el corredor completo. ¿Cuántos han aceptado vender? 8 hasta ahora. Los otros 4 tienen miedo. ¿Y yo?» Don Aurelio esbozó una sonrisa torcida. «Tú eres el único que parece no haber recibido el memorándum sobre el miedo». Elías volvió al rancho con esa información, asimilándola despacio, como agua en tierra seca. Nayeli estaba esperando a la orilla del arroyo en cuclillas, observando algo en el agua con una atención que él solo había visto en quien sabe realmente mirar. «¿Pez?», preguntó él deteniéndose a su lado. «Huellas», respondió ella sin levantar los ojos. «3 caballos pasaron aquí esta mañana. Se detuvieron 5 minutos. Del gobierno, herraduras de ciudad. No eran cazadores». Elías miró las huellas. Nayeli tenía razón. La presión era incorrecta para caballo de trabajo, demasiado ligera en las puntas para quien carga equipo. Visitante, espía, alguien evaluando el terreno. «Me están presionando por todos lados», dijo él, sentándose en una piedra cerca de la orilla. Nayeli finalmente se incorporó y se quedó de pie junto a él. La tarde iba calentando de nuevo después del frío de la mañana y había olor a tierra mojada que Elías había aprendido a asociar con la presencia de ella. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. «¿Te quedas aunque usen los tribunales?». «Aunque así sea». Ella guardó silencio un momento y Elías notó que estaba decidiendo algo, sopesando, calculando, de la misma manera meticulosa que aplicaba a todo. «Mañana por la noche hay una reunión del consejo de la tribu», dijo ella finalmente. «Sobre esta tierra, sobre ti». Elías la miró. «Sobre mí. Los mayores quieren saber si eres digno de protección», dijo ella directo sin suavizarlo. «Yoku, el anciano más viejo, cree que todos los hombres blancos son iguales, que vas a vender cuando la presión sea demasiada». «¿Y tú?», preguntó él. «¿Qué crees?». Nayeli lo miró con esa expresión que él había aprendido a reconocer, la que no regalaba nada gratis, pero tampoco escondía nada. «Creo que eres demasiado terco para saber cuándo deberías tener miedo», dijo ella. «Y que eso, en este caso específico, es una virtud». Elías soltó una carcajada corta y genuina que lo sorprendió a él mismo. «¿Puedo ir a la reunión?». «No», dijo ella, «pero puedo llevar tus palabras. Entonces lleva esto. Planté un huerto en esta tierra. Usé agua de este arroyo para regar cada árbol. Cuando maduró la primera manzana, dejé la mitad para los pájaros, porque era justo repartir. No estoy aquí para conquistar nada. Estoy aquí para vivir». Nayeli se quedó mirándolo un largo momento. Luego, en un movimiento que no tenía prisa ni hesitación, tomó su mano, no con fuerza, con firmeza, como quien confirma algo que ya sabía,
y la sostuvo 3 o 4 segundos antes de soltarla. «Voy a llevar tus palabras», dijo ella, y se fue. Elías se quedó parado a la orilla del arroyo, con la mano ligeramente tibia y la certeza creciente de que estaba completa e irremediablemente perdido. La reunión duró toda la noche. Él se quedó despierto en el portal, mirando las estrellas que en Arizona eran una obscenidad de tan numerosas, y esperó. Antes del amanecer, escuchó pasos que no hacían ruido. Nayeli subió al portal y se quedó de pie frente a él, con la expresión de quien atravesó una batalla y salió intacta. «Yokú habló 2 horas», dijo ella. «Dijo que los hombres blancos son como tormentas. Pueden pasar o pueden destruirlo todo, pero nunca se quedan. ¿Y los demás?» Los demás escucharon, lo que traje, una pausa, y recordaron el invierno del anciano Cagual y el arroyo abierto. Lo miró con una seriedad que tenía peso. «La tribu va a proteger tus fronteras mientras te mantengas de palabra. Si el gobierno intenta usar la fuerza, habrá testigos apaches en cada límite de tu propiedad». Elías se puso de pie, sintiendo el frío de la mañana y el calor de lo que ella acababa de decir. «Nayeli», empezó él, «no digas que no lo mereces». Ella lo cortó con un leve tono de impaciencia, que era su versión del cariño. «Yo sé lo que mereces mejor que tú». El sol empezaba a colorear el horizonte de naranja y rojo. Elías dio un paso al frente y ella no retrocedió. Se quedaron a una distancia que ya no era distancia, y él levantó la mano y tocó su cabello, un gesto que no era atrevimiento, era verdad. «¿Te quedas a tomar café?», preguntó él con la voz un poco más baja de lo que pretendía. «Sí», respondió ella con la misma palabra de siempre, que cada vez cargaba más peso. 2 días después, Holt volvió. Esta vez traía 6 hombres armados y un documento con el sello del gobierno territorial. Se detuvo en la entrada del rancho con esa sonrisa que no le alcanzaba los ojos y agitó un sobre. «Orden de evaluación compulsoria. Moreno. Tiene 30 días para impugnarla en el tribunal, o la propiedad será reevaluada para adquisición pública». Elías estaba de pie en el portal. Nayeli estaba a su lado, sin esconderse, sin retroceder, completamente presente. Holt la vio. Su sonrisa cambió de calidad. «¿Qué compañía tan interesante tiene usted?», dijo él, con un tono que tenía veneno de víbora. «Cuide cómo habla», dijo Elías. Y había algo en su voz que hizo que al menos 2 de los hombres armados se quedaran muy quietos. Holt tiró el sobre al suelo, un gesto de desprecio calculado, y giró el caballo. 30 días, Moreno. Cuando el polvo bajó, Elías recogió el sobre del suelo. Nayeli lo leía por encima de su hombro. Se había acercado sin que él lo notara, y el calor del brazo de ella cerca del suyo era una distracción que tenía que aprender a manejar. «Tribunal en Tucson», dijo ella. «Vas a ir». «Voy. Y no vas a ir solo», dijo ella. Y había en su tono algo que era más que estrategia. Era una declaración. El tribunal de Tucson quedaba en un edificio de piedra caliza que olía a papel viejo y ambición nueva. Estaba lleno la mañana en que Elías Moreno entró con su escritura bajo el brazo y la determinación de quien ha decidido que no hay plan B. El licenciado Fuentes lo esperaba en la entrada con una expresión que intentaba ser optimista y no lo lograba del todo. «El abogado del gobernador es de Washington», murmuró. «Trajo 3 testigos del gobierno territorial. Va a argumentar que la escritura original fue emitida con base en levantamientos incorrectos. ¿Es cierto eso? No, pero tiene apariencia de verdad, que a veces es suficiente». Elías miró a Fuentes con una calma que al licenciado claramente lo desconcertó. «Tengo mis propios testigos», dijo Elías. Fuentes frunció el ceño. «¿Quiénes?». La respuesta llegó antes de que Elías pudiera darla. La puerta del tribunal se abrió y entraron Nayeli, y junto a ella 2 hombres apaches mayores. Uno de ellos era Yokú, con el cabello largo y blanco y una mirada que pesaba como roca. Detrás de ellos, 4 rancheros blancos del valle que Elías apenas conocía, pero que aparentemente habían decidido que ya era hora de dejar de tener miedo. Fuentes se quedó mirando ese grupo con la boca ligeramente abierta. «¿Juntó apaches y rancheros como testigos?», dijo en voz muy baja. «No junté a nadie», dijo Elías. «Ellos llegaron solos». El juicio duró 4 horas. El abogado de Washington era brillante.
pulido y completamente desprevenido para el testimonio de Yokú, traducido por Nayeli con una precisión clínica y una dignidad que dejó la sala en silencio absoluto. El anciano describió cada frontera de la propiedad de Elías con una exactitud geográfica que superaba cualquier levantamiento, porque estaba basada en décadas de conocimiento del terreno que ningún ingeniero de ciudad podría replicar. Cuando el juez le pidió al abogado del gobernador una respuesta al testimonio, el hombre guardó silencio por un momento largo y comprometedor. El gobierno territorial considera cerrado el asunto de esta propiedad específica, dijo finalmente, con la voz de alguien que ya está pensando en cómo le va a explicar esto al gobernador. Hubo un movimiento en la sala. Fuentes le apretó el brazo a Elías. Los rancheros cruzaron miradas de alivio. Yokú no cambió de expresión. Era un hombre que había aprendido a no celebrar antes de tiempo. Elías buscó la mirada de Nayeli al otro lado de la sala. Ella estaba de pie junto a la pared, con los brazos cruzados y una expresión que era exactamente igual a la de cuando lo había observado por primera vez a la orilla del arroyo, evaluando, calculando, decidiendo. Luego algo cambió en esa mirada, una apertura pequeña pero inconfundible. Ella asintió levemente con la cabeza. Él correspondió. Salieron del tribunal en una tarde que había enfriado un poco, el viento trayendo olor a lluvia que no caía desde hacía semanas. Los rancheros partieron rápido con apretones de mano y promesas de que esta vez sí se organizarían mejor. Yokú partió con los demás hombres de la tribu sin decirle nada a Elías, pero se detuvo un segundo y lo miró de una manera que Elías entendió como aprobación, que era probablemente el mayor elogio que ese hombre sabía dar. Nayeli se quedó. Caminaron por fuera del tribunal en silencio, sin rumbo particular, como dos personas que no necesitan destino para seguir caminando juntas. «No necesitabas traer a Yokú», dijo Elías. «Yokú quiso venir», dijo ella. «Cuando le conté lo que dijiste del huerto y los pájaros, se quedó en silencio un buen rato. Luego dijo, un hombre que reparte con los pájaros entiende la ley más vieja. Para Yokú, eso resuelve mucho». Elías se detuvo y la miró. «¿Y para ti?», preguntó él. «¿Qué resuelve?». Nayeli también se detuvo. Había un momento de tensión que no era incómoda. Era el tipo de tensión que existe cuando algo importante está a punto de decirse y los dos lo saben. «Hay algo que mi gente cree», dijo ella despacio, «que la tierra no le pertenece a nadie. La tierra es, la gente pasa, pero algunos, muy pocos, aprenden a pertenecerle a la tierra en vez de tratar de poseerla». Lo miró. «Tú le perteneces a esta tierra, Elías. Todavía no lo sabes del todo, pero le perteneces. ¿Y tú?», dijo él en voz muy baja. «Yo», dijo ella, «siempre le he pertenecido». Elías extendió la mano y ella la tomó. Esta vez fue ella quien inició el contacto, los dedos entrelazándose con los de él con una naturalidad que parecía antigua, como si esas dos manos ya supieran lo que estaban haciendo. Se quedaron así un largo momento, con el viento frío de octubre y el olor a lluvia en el aire. Luego él se acercó despacio, sin prisa, dándole todo el tiempo del mundo. Y cuando sus labios se encontraron, fue con la suavidad de algo inevitable, el tipo de beso que no tiene urgencia porque no tiene duda. Ella respondió con la misma calma, la misma presencia absoluta que ponía en todo. Y por un momento, Tucson, el gobernador, la escritura, todo desapareció, y solo quedaba el viento y las manos entrelazadas, y ese punto de contacto que era, de las maneras más simples y más complejas posibles, el comienzo de una promesa. Cuando se separaron, había algo diferente en el aire entre ellos, más ligero y más sólido al mismo tiempo. «Ven conmigo», dijo Elías. «Al rancho». «Ya voy al rancho», dijo ella con ese leve toque de impaciencia que era su versión de la ternura. «Hace tiempo que el rancho también es mío». Rieron. Fue una risa pequeña y compartida, del tipo que solo existe entre personas que han llegado a algún lugar juntas. Se casaron en diciembre en un acuerdo que no tenía mucho de ceremonia, y sí todo de intención. Del lado de Elías, el licenciado Fuentes y don Aurelio como testigos, una Biblia y el cielo abierto de Arizona. Del lado de Nayeli, Yokú, que pronunció una bendición en apache que nadie tradujo pero todos entendieron, y las mujeres mayores de la tribu
que trajeron flores secas y una faja bordada que Nayeli le ató en la muñeca a Elías antes de que él pudiera preguntar el significado. Ella dijo que lo aprendería con el tiempo. Vernon Holt nunca volvió. El gobernador Cassidy construyó la carretera más al oriente, rodeando el valle. Le costó más, pero era el tipo de costo que venía junto con la lección. El rancho se quedó, el arroyo se quedó. El huerto creció 2 hileras más de árboles al año siguiente, y Elías dejó la mitad de los frutos para los pájaros, como siempre. Nayeli le enseñó a leer el viento para saber cuándo habría tormenta, y él le enseñó a tocar la armónica, lo cual ella encontraba imposible, y él encontraba hilarante, y los dos coincidían en que era probablemente la mejor manera de pasar un viernes por la noche. El Arizona siguió siendo lugar de sol implacable y tierra roja, y un cielo que de noche era una obscenidad de estrellas. Y en el portal de madera de ese rancho que había resistido al gobierno, a las amenazas y al tiempo, 2 personas pertenecientes a mundos que el resto del mundo consideraba incompatibles, habían demostrado de manera simple y absoluta que la ley más vieja es más fuerte que cualquier orden territorial, la ley que Yoku había mencionado, la ley que Elías había practicado sin saber su nombre, la ley que dice: reparte con los pájaros, abre el arroyo, cumple tu palabra, lo demás llega solo.